Programé una reunión en aquel lujoso restaurante, lugar donde pretendía dar un paso decisivo para el futuro de mi empresa. Los detalles de los contratos todavía rondaban por mi cabeza mientras caminaba por el elegante vestíbulo, las luces reflejaban el brillo apagado del mármol. Era un ambiente familiar, donde siempre sentí que tenía el control. Pero ese día algo estaba a punto de cambiar. Cuando llegué a la mesa, vi algo que me heló la sangre. Ella estaba allí, la mujer que amaba, la persona en la que confiaba ciegamente. Y no estaba solo. Su mano se posó sobre la de ella, en un gesto íntimo y confortable, como si ese encuentro fuera solo uno más de una larga serie de momentos que nunca supe que existían. La traición estaba ahí, estampada en cada contacto, en cada mirada intercambiada entre ellos. Por un momento, el tiempo se detuvo. Mi mente se negó a procesar lo que vieron mis ojos. El mundo que conocía, el que había construido con tanto esfuerzo, comenzó a desmoronarse silenciosamente ante mí. Cada detalle de la escena quedó grabado en mi memoria, cada movimiento, cada sonrisa furtiva que ella le dedicó. El peso de la traición apretó mi pecho, robándome el aire de los pulmones. Y luego, sin saber qué hacer, me alejé. Las palabras que quería gritar se atascaron en mi garganta mientras el nudo se apretaba cada vez más. No era solo el dolor de un corazón roto, fue la abrumadora sensación de que había mucho más detrás de este encuentro. Un secreto oculto, una trama silenciosa que se desarrolló ante mis ojos y fui el último en enterarme. Al salir del restaurante, una sola pregunta resonó en mi mente: ¿hasta dónde llegará esto? ¿Qué más se me ocultó? Sabía que necesitaba descubrir la verdad, pero también sabía que la verdad podría ser más devastadora que cualquier cosa que jamás hubiera imaginado. Y fue en ese momento que me di cuenta, la traición no era solo una cuestión de infidelidad. Había algo más grande en juego, algo que podría destruir no solo mi matrimonio, sino todo lo que había construido a lo largo de los años. Estuve a punto de hundirme en un abismo de mentiras y secretos, donde nada es lo que parece. Y la única certeza que tenía era que, al final de todo, mi vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué esconden? La respuesta a esa pregunta lo cambiaría todo. Y estaba a punto de descubrirlo, estuviera preparado para ello o no. Javier siempre había sido un hombre metódico. Me despertaba todos los días a las 6 de la mañana, puntual como un reloj. El café ya estaría caliente sobre la mesa, preparado por Clara, su esposa durante casi 15 años. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el suave perfume que llevaba, creando una atmósfera de tranquilidad y confort que Javier apreciaba. La observó por breves momentos, admirando la forma en que se movía por la cocina, preparando el desayuno mientras escuchaba la radio local. Clara siempre parecía saber exactamente lo que necesitaba, incluso antes de que se lo pidiera. Esta fue una de las razones por las que creía que su matrimonio era sólido. Pero como cualquier relación a largo plazo, su matrimonio no fue perfecto. En los últimos años, Javier se ha sumergido cada vez más en su trabajo, buscando expandir su negocio y asegurar un futuro estable para su familia. La empresa de consultoría financiera que había fundado estaba en auge y atraía clientes de todo el país e incluso del extranjero. Esto requirió viajes constantes, reuniones interminables y una atención que, lamentablemente, a veces faltaba en casa. Clara, por su parte, pareció aceptar esta realidad con paciencia, siempre dispuesta a apoyar a Javier en sus emprendimientos. Sin embargo, el brillo de sus ojos había disminuido, y Javier, aunque lo notó, creía que eso era parte del desgaste natural de una relación larga. Clara era una mujer de discreta belleza, que prefería la sencillez al lujo. Su cabello castaño claro siempre estaba recogido en un elegante moño, y su ropa, si bien no era extravagante, resaltaba su elegancia natural. Ella era la imagen de una esposa devota, cuidando el hogar, asistiendo a eventos sociales junto a su marido y manteniendo siempre la apariencia de un matrimonio perfecto. Pero Clara no era solo la esposa del exitoso empresario, era una mujer inteligente, licenciada en Derecho, que años atrás había optado por dejar su carrera para dedicarse a su familia. Sin embargo, con el tiempo, esta decisión empezó a pesarle. La sensación de haber dejado atrás parte de sí misma la atormentaba en los momentos de silencio, cuando estaba sola en casa, esperando que Javier regresara de otra larga jornada de trabajo. Fue en uno de esos momentos que Clara conoció a Marcos.
Era un abogado encantador, de sonrisa fácil y una confianza que la atrajo inmediatamente. Trabajando como asesor legal para una de las empresas asociadas a Javier, Marcos entró en la vida de Clara de una manera sutil, casi imperceptible. Primero fueron reuniones informales en eventos de negocios, luego cenas grupales, donde la presencia de Marcos se hizo cada vez más constante. La hacía reír, algo que Javier no podía hacer desde hacía mucho tiempo. Y antes de darse cuenta, Clara estaba involucrada con él de una manera que ya no podía controlar. Marcos era lo opuesto a Javier en muchos sentidos. Mientras Javier era reservado y práctico, Marcos era expansivo y seductor. Sabía exactamente qué decir para ganarse la confianza de la gente y así fue como se ganó a Clara. Pero, detrás de esa carismática sonrisa, había un hombre ambicioso, dispuesto a todo para conseguir sus objetivos. Y, en el caso de Marcos, estos objetivos incluían más que una simple relación romántica con Clara. Él tenía un plan que implicaba mucho dinero, y Clara, con sus conexiones y acceso a las finanzas de la empresa de Javier, fue la clave para llevarlo a cabo. El escenario era perfecto. Madrid, con sus calles vibrantes y su impresionante arquitectura, proporcionó el escenario ideal para encuentros discretos. Clara y Marcos eligieron lugares alejados del centro, restaurantes en barrios menos transitados, donde podrían encontrarse sin levantar sospechas. La relación evolucionó rápidamente, pasando de citas furtivas a una asociación que involucraba más que solo sentimientos. Clara, sintiéndose cada vez más distante de Javier, comenzó a confiar en Marcos para algo más que asesoramiento legal. Estaba cegada por el encanto y la novedad de estar con alguien que la hacía sentir viva nuevamente. Sin embargo, incluso envuelta en este torbellino de emociones, Clara no podía ignorar las consecuencias de sus actos. Sabía que estaba arriesgando todo lo que había construido con Javier, pero la emoción de experimentar algo nuevo y prohibido la mantuvo adelante. Lo que Clara no sabía es que, mientras intentaba equilibrar su doble vida, Javier empezó a notar sutiles cambios en su comportamiento. No fue solo la forma en que Clara se vestía más pulcramente para salir, o las llamadas telefónicas que hacía fuera del alcance del oído. Había algo más profundo, una desconexión emocional que no podía explicar, pero que le molestaba cada vez más. Javier no era el tipo de hombre que deja las cosas al azar. Su exitosa carrera fue el resultado de una planificación meticulosa y una aguda intuición empresarial. Y esa misma intuición le advirtió ahora que algo andaba mal. En los últimos meses había observado inconsistencias en las finanzas de la empresa, pequeñas cantidades desaparecían sin explicación. Al principio lo atribuyó a errores administrativos, pero al investigar descubrió que las sumas eran importantes. Alguien estaba malversando dinero y Javier estaba decidido a descubrir quién era. Fue esta combinación de sospechas sobre las finanzas de la empresa y el comportamiento de Clara la que llevó a Javier a programar la reunión en el restaurante donde la verdad comenzaría a revelarse. Estaba decidido a dejar las cosas claras y, tal vez, confrontar a Clara sobre los cambios que había estado notando. En el fondo, Javier todavía quería creer que todo era solo un malentendido, que su esposa simplemente estaba pasando por un momento difícil y que el problema financiero era algún error administrativo que podía corregirse. Pero, al entrar al restaurante, esa esperanza se hizo añicos. Cuando la vio con otro hombre, la realidad lo golpeó con fuerza. Era imposible negar lo que tenía ante sus ojos. La mujer que amaba estaba involucrada en algo mucho más grande, algo que podría destruir no solo su matrimonio, sino también su empresa y su reputación. A partir de ese momento Javier supo que nada volvería a ser igual que antes. Tendría que luchar para descubrir toda la verdad y decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvar lo que le quedaba de vida. En los días que siguieron al encuentro en el restaurante, Javier se transformó. La conmoción inicial dio paso a una determinación fría y calculada. Había demasiadas preguntas dando vueltas en su cabeza, pero la principal era, ¿qué tan involucrada estaba Clara? Y, quizás lo más inquietante, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad? Javier inició su investigación minuciosamente, tal como lo hacía en los negocios. Decidió que tendría que jugar con cuidado, no podía permitirse el lujo de mostrar sus cartas antes del momento adecuado. Su primer paso fue revisar los registros financieros de la empresa con mayor atención. Pasaba horas en la oficina, analizando transacciones, rastreando cada centavo que entraba y salía de las cuentas. Así descubrió un patrón inquietante.
Se estaban desviando pequeñas cantidades de diferentes proyectos, sumas que aisladamente no llamaban la atención, pero que sumadas representaban una cantidad significativa. Cada vez que Javier descubría una nueva pista, el nombre de Clara aparecía de alguna manera. Documentos que firmó, correos electrónicos enviados desde su cuenta corporativa, transacciones aprobadas mientras él estaba de viaje. Cuanto más investigaba, más claro quedaba que Clara tenía acceso a todo. Sin embargo, había algo más, algo que no podía identificar, pero que hacía que esta traición fuera más compleja que una simple malversación de dinero. Decidió que era hora de poner a prueba a Clara, probarla de una manera que ella no sospecharía. Una noche, mientras cenaban en casa, Javier casualmente mencionó que necesitaría viajar nuevamente, esta vez por una semana. Era mentira, pero necesitaba observar la reacción de Clara. Ella dudó por un momento, pero pronto recuperó la compostura y sonrió, deseándole buena suerte. Esto solo sirvió para aumentar las sospechas de Javier. Al día siguiente, en lugar de viajar, Javier siguió a Clara desde la distancia. Con la ayuda de un amigo cercano y discreto, pudo seguir sus movimientos. Clara actuó exactamente como él esperaba. Tras dejarlo en el aeropuerto, se dirigió a un discreto hotel en el centro de Madrid, donde conoció a Marcos. Javier observaba desde lejos, con el corazón acelerado mientras se saludaban con intimidad, una familiaridad que le dolía profundamente. Pero Javier no estaba allí solo para mirar. Lo siguió hasta su habitación del hotel, asegurándose de que no lo vieran. Con una cámara discreta tomó suficientes fotografías para confirmar sus sospechas. No era solo una traición emocional lo que estaba en juego, hubo una evidente colaboración entre Clara y Marcos, un entendimiento que iba más allá de cualquier relación romántica. Estaban conspirando juntos y Javier sabía que necesitaba más pruebas antes de enfrentarlos. En los días siguientes, Javier intensificó su investigación, utilizando todos los recursos a su alcance. Resultó que Marcos era conocido en los círculos legales por sus creativas maniobras legales, especialmente en casos que involucraban grandes sumas de dinero. Había sido investigado anteriormente, pero siempre había logrado salir ileso. Ahora Javier entendió por qué. Marcos era inteligente, calculador y tenía la capacidad de manipular a las personas que lo rodeaban para lograr sus objetivos. A medida que descubría más sobre la participación de Clara, Javier luchaba con sentimientos encontrados. Una parte de él quería creer que había sido manipulada, que Marcos la había involucrado en su plan sin que ella se diera cuenta de lo que estaba pasando. Otra parte, sin embargo, no podía ignorar que Clara estaba directamente involucrada en todo. Había firmado documentos, participado en reuniones y facilitado la malversación de dinero. Aún así, Javier no estaba dispuesto a aceptar toda la verdad. Todavía amaba a Clara y esto le impedía tomar decisiones drásticas. La tensión dentro de Javier crecía con cada nuevo descubrimiento. Pasó noches sin dormir, revisando la información que había reunido, tratando de idear un plan que lo llevaría a la verdad sin destruir por completo su vida. Pero cada vez quedó más claro que no podía salvarlo todo. O salvó su empresa o intentó salvar lo que quedaba de su matrimonio. Y en el fondo, Javier sabía que cualquier elección que hiciera tendría consecuencias devastadoras. Mientras Javier se sumergía en sus investigaciones, Clara empezó a darse cuenta de que algo andaba mal. Javier se mostró más distante, más frío y aunque ella intentó actuar con normalidad, sabía que él ocultaba algo. Esto le inquietó y comenzó a presionar a Marcos para que siguiera adelante con el plan. El tiempo se acababa y temía que Javier descubriera todo antes de que pudieran completar lo que habían empezado. Marcos, por su parte, estaba más seguro que nunca. Creía que tenían a Javier exactamente donde lo querían. Con Clara a su lado, sentía que nada podía salir mal. Pero su confianza empezó a molestar a Clara, quien, en momentos de soledad, cuestionaba las decisiones que había tomado. Sin embargo, ella estaba demasiado enredada en la trama como para dar marcha atrás, y Marcos sabía exactamente cómo mantenerla a su lado. Entonces, un viernes por la tarde, Javier recibió una llamada que cambiaría todo. Era uno de sus empleados de confianza, informándole sobre una reunión de emergencia que Clara y Marcos tenían programada para esa noche. Javier sabía que este era el momento decisivo. Se preparó para lo que vendría después, seguro de que estaba a punto de descubrir el alcance total de la traición.
Pero lo que no sabía era que ese encuentro no solo revelaría los secretos que tanto temía, sino que también pondría en juego algo que nunca había imaginado. Algo que cambiaría su vida para siempre. La oficina de Javier estaba iluminada únicamente por la suave luz de la lámpara de su escritorio. Las sombras danzaban en las paredes, reflejando el atribulado estado mental de Javier. Pasó la tarde revisando los documentos que confirmaban la participación de Clara en el plan de malversación de dinero. Cada página que pasaba aumentaba el peso en su pecho, pero sabía que no podía actuar apresuradamente. El encuentro de esa noche sería decisivo y necesitaría mantener la calma para enfrentarse a Clara y Marcos de una vez por todas. Javier salió del despacho poco antes de las 7, vestido con su habitual elegancia, pero con una mirada dura que delataba la tormenta que llevaba dentro. Cuando llegó al lugar de la reunión, una discreta oficina en el centro de Madrid, se encontró con Clara y Marcos ya esperando. La habitación era pequeña, con muebles minimalistas y paredes neutras. La luz fría y artificial parecía acentuar la tensión que flotaba en el aire. Clara se levantó cuando lo vio entrar, pero Marcos permaneció sentado, con una sonrisa de confianza bailando en sus labios. Javier notó el sutil cambio en Clara, una mezcla de nerviosismo y determinación. Intentó sonreírle, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Ese pequeño gesto, ese intento fallido de normalidad, solo le confirmó a Javier cuánto había cambiado todo entre ellos. ¿Empezamos?, dijo Marcos, sin ocultar su impaciencia. Javier asintió y se sentó frente a ellos, con los ojos fijos en el rostro de Clara. Necesitaba saber qué tan involucrada estaba ella, qué tan cómplice había sido y hasta dónde estaba dispuesta a llegar por Marcos. Le resultaba difícil separar a la mujer que había amado durante tantos años de la persona que estaba allí frente a él, involucrada en una trama tan sucia y traicionera. Marcos inició la reunión hablando de la situación financiera de la empresa, como si nada fuera de lo común. Detalló los planes para los próximos meses, mencionando la necesidad de algunos ajustes en los contratos y las inversiones. Todo era parte del plan. Él y Clara estaban a punto de desviar una suma considerable a una cuenta secreta, una medida que marcaría el clímax de su conspiración. «Javier, ¿qué opinas?», preguntó Marcos, inclinándose hacia adelante con una sonrisa que irradiaba falsa camaradería. Javier permaneció en silencio por un momento, observando a Marcos con una mirada penetrante. Luego sacó de su maletín una copia de los documentos que acreditaban la malversación de dinero. Con un movimiento calculado, los colocó sobre la mesa, frente a Clara. «Tal vez será mejor que expliques esto, Clara», dijo Javier, con voz fría y controlada. Clara palideció al ver los papeles y le temblaban ligeramente las manos. Miró rápidamente a Marcos, buscando apoyo, pero él solo sonrió, como si eso fuera parte del juego. Javier notó el pánico en los ojos de Clara, pero también vio algo más, una chispa de desafío. «¿Qué estás insinuando?», respondió Clara, tratando de mantener la compostura, pero su voz delataba su inseguridad. «Estoy insinuando», dijo Javier lentamente, «que tú y Marcos tenéis más en común de lo que imaginaba. Y que esos documentos», señaló las hojas sobre la mesa, «prueban que estás malversando dinero de la empresa». Marcos se rió, un sonido bajo y sarcástico que resonó en la silenciosa habitación. Se reclinó en su silla, sus ojos brillaban con una mezcla de malicia y superioridad. «¿Y tú qué vas a hacer al respecto, Javier?», preguntó Marcos, desafiante. «¿Llevar esto a la policía? ¿Realmente crees que tienes todas las piezas de este rompecabezas?». Javier no apartó la mirada. Sabía que estaba tratando con un hombre peligroso, alguien que no dudaría en utilizar cualquier medio para conseguir lo que quería. Pero también sabía que Marcos había subestimado su determinación. «Sé que planearon todo esto juntos», continuó Javier ignorando la provocación de Marcos. «Pero lo que todavía no entiendo es por qué, Clara. ¿Por qué hacerme esto? ¿Por qué destruir todo lo que construimos juntos?». Clara pareció a punto de responder, pero dudó. Javier vio la lucha interna que ella estaba librando, una batalla entre la lealtad que aún podría sentir por él y el poder que Marcos tenía sobre ella. Se dio cuenta de que su respuesta no sería sencilla, que detrás de esa traición había más de lo que podía imaginar. «No es tan simple, Javier», dijo finalmente Clara, con la voz quebrada. «Siempre estabas tan concentrado en el trabajo, en la empresa,
que me sentía cada vez más invisible. Marcos apareció y se detuvo, sin poder continuar. ¿Y decidiste destruirlo todo?, preguntó Javier, el dolor evidente en su voz. ¿Eso justifica lo que hiciste? Antes de que Clara pudiera responder, intervino Marcos, con la voz llena de sarcasmo. Clara hizo lo que tenía que hacer, dijo. Estabas tan obsesionado con el trabajo que no te diste cuenta de que estabas perdiendo a tu esposa. Ella solo encontró una salida, conmigo. El control que Javier había mantenido hasta entonces empezó a disiparse. La ira mezclada con el dolor se convirtió en una fuerza casi palpable, una necesidad urgente de resolver esto de una vez por todas. ¿Eso es lo que te dices, Marcos? ¿Quién está salvando a Clara de mí?, dijo Javier levantándose lentamente de la silla. Pero la verdad es que eres solo un oportunista y la utilizas para tu propio beneficio. Marcos también se levantó y, por primera vez, la sonrisa desapareció de su rostro. Sabía que las cosas estaban a punto de salirse de control, pero subestimó la profundidad de la determinación de Javier. No tiene sentido intentar revertir la situación, Javier. Ya hemos ganado. Todo lo que tienes ahora nos pertenece, dijo Marcos con una frialdad que revelaba su verdadera naturaleza. Javier miró a Clara, esperando alguna reacción, algún indicio de que todavía había algo en ella que él podía salvar. Pero Clara simplemente miró hacia otro lado, incapaz de enfrentar al hombre que estaba a punto de destruir por completo. La tensión en la sala llegó a un punto crítico. Javier se dio cuenta de que Marcos no daría marcha atrás y que Clara, a pesar de sus dudas, ya había tomado su decisión. Sabía que a partir de ese momento todo cambiaría y que el enfrentamiento final estaba por suceder. El silencio en la habitación era penetrante. Javier, aún de pie, miró los documentos extendidos sobre la mesa, prueba tangible de la traición de Clara y la conspiración de Marcos. Sintió una mezcla de ira, dolor y una extraña claridad. La elección de Clara, por difícil que fuera de aceptar, estaba clara ante él. Había elegido aliarse con Marcos, aunque eso significara destruir todo lo que habían construido juntos. ¿Y eso es todo, Clara?, preguntó Javier, su voz ahora más suave, casi resignado. Todo lo que hemos pasado juntos, todo nuestro matrimonio, ¿realmente no ha significado nada para ti? Clara volvió a dudar. Tenía lágrimas en los ojos, pero no lloró. Había algo roto dentro de ella, algo que le impedía volver atrás, reconsiderar sus elecciones. Tal vez fue orgullo, o tal vez fue darse cuenta de que una vez que cruzabas esa línea, no había vuelta atrás. Javier, comenzó Clara, pero su voz se apagó. No, la interrumpió Javier, levantando la mano para silenciarla. No hace falta que digas nada más. Ya lo entendí. Marcos, al darse cuenta de la vulnerabilidad del momento, dio un paso adelante, intentando aprovechar la oportunidad para consolidar su posición. Pero antes de que pudiera hablar, Javier, en un rápido movimiento, sacó otro juego de documentos de su maletín. Sabía que intentarías derribarme, Marcos, dijo Javier, su voz ahora llena de determinación. Entonces tomé algunas precauciones. Marcos frunció el ceño, confundido, mientras Javier extendía los nuevos papeles sobre la mesa. Eran registros bancarios, transacciones de una cuenta en el extranjero a nombre de Marcos, que lo vinculaban directamente con el plan de malversación de dinero. ¿De verdad pensaste que no descubriría tu cuenta secreta?, prosiguió Javier. Mientras tú y Clara estaban ocupados planeando cómo destruir la empresa, yo te investigaba, Marcos. Y ahora tengo todo lo que necesito para asegurarme de que pagues cada centavo que robaste. El rostro de Marcos se puso lívido. Miró a Clara, esperando que ella lo defendiera, pero todo lo que encontró fue una mirada perdida y en blanco. Clara supo que, en ese momento, todo se estaba desmoronando a su alrededor. Las mentiras, las traiciones, todo estaba llegando a un punto crítico a la vez y ella ya no tenía control sobre la situación. ¿No tienes pruebas, Javier?, exclamó Marcos, su voz temblaba por primera vez. Esto es inventado. Javier se rió, pero fue una risa sin alegría. Ah, pero lo hago, dijo. Y mañana por la mañana, cuando estos documentos lleguen a las autoridades, estarás acabado. Por mucho que intentes ocultarte, Marcos.
Te encontré una vez y te encontraré de nuevo, siempre. Marcos empezó a sudar al darse cuenta de que había subestimado a Javier. El hombre que creía que podía manipular y destruir ahora estaba cambiando las cosas de una manera que nunca había predicho. Desesperado, Marcos lanzó una última mirada a Clara buscando su apoyo, pero ella no dijo una palabra. Estaba claro que ella estaba tan perdida como él. La tensión en la habitación se volvió insoportable. Clara empezó a retroceder, como si quisiera desaparecer de la situación que ella misma había contribuido a crear. Marcos, al darse cuenta de que estaba acorralado, hizo lo que hace cualquier depredador cuando está acorralado, atacó. ¿Crees que esto acabará conmigo, Javier? Gritó Marcos, con la voz llena de ira y desesperación. No lo entiendes, ¿verdad? Siempre estuve un paso por delante de ti. Y si yo caigo, tú también caerás conmigo. Javier mantuvo su postura firme, sin dejar entrever el miedo que sentía. Sabía que Marcos era peligroso, pero no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Clara, en cambio, parecía petrificada, como si de repente comprendiera la gravedad de todo lo que estaba en juego. Marcos, al darse cuenta de que Javier no iba a doblegarse, se arrojó hacia la mesa, en un intento desesperado por destruir las pruebas. Pero Javier estaba preparado. Con un movimiento ágil agarró a Marcos del brazo impidiéndole alcanzar los documentos. Se acabó, Marcos, dijo Javier con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Se acabó para ti. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Clara, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente se movió. Cogió uno de los documentos que estaba sobre la mesa, con los ojos muy abiertos, y leyó en silencio durante unos segundos. Lo que descubrió la hizo soltar el papel como si se estuviera quemando. Marcos, susurró Clara, con la voz llena de horror. ¿Qué hiciste? Marcos dejó de luchar por un momento y su mirada se encontró con la de Clara. Tenía en sus manos la última pieza del rompecabezas, la prueba definitiva de que Marcos no solo la había usado para robarle a Javier, sino que también había planeado traicionarla al final, eliminándola de la ecuación y quedándose con todo el dinero. ¿De verdad pensaste que compartiría esto contigo, Clara? Dijo Marcos, su voz ahora llena de desprecio. Fuiste útil, pero siempre fuiste desechable. Clara sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Todo el amor, toda la pasión que creía haber experimentado con Marcos se convirtió en cenizas en ese instante. Ella no solo fue traicionada, ella era la traidora que ahora se encontraba traicionada de una manera aún más cruel. Javier, al observar la escena, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Una parte de él quería que Clara fuera inocente, que todo fuera solo un malentendido, pero la realidad era aún más oscura. Marcos, al darse cuenta de que lo había perdido todo, hizo un último movimiento desesperado. Intentó correr hacia la puerta, pero Javier fue más rápido. Agarrándolo por el cuello, llevó a Marcos de regreso al centro de la habitación. No vas a salir de esto, Marcos, murmuró Javier, con la voz llena de determinación inquebrantable. Marcos, finalmente sin salida, miró alrededor de la habitación, con los ojos llenos de odio y desesperación. Sabía que había terminado, pero aún así, no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. Y luego, con un movimiento rápido, cogió un objeto pesado de la mesa, un portalápices de metal, y se lo arrojó hacia Javier. El impacto lo tomó por sorpresa, pero Javier logró esquivarlo parcialmente, recibiendo solo un golpe de refilón. El objeto cayó al suelo con estrépito y Javier se tambaleó hacia atrás, sintiendo sangre caliente brotando de un corte en su frente. Clara gritó, pero no fue lo suficientemente rápida como para evitar que Marcos se lanzara sobre Javier, intentando derribarlo. Los dos hombres se vieron envueltos en una feroz pelea, y los muebles de la habitación fueron derribados mientras luchaban por el control. Clara, desesperada, se retiró a un rincón, impotente ante el caos que se había producido. Finalmente, Javier logró inmovilizar a Marcos en el suelo, presionando su rodilla contra el pecho de su rival. Estaba jadeando, la sangre todavía goteaba de su frente, pero sus ojos estaban fijos en Marcos, llenos de una furia que nunca supo que era capaz de sentir. Se acabó, dijo Javier, casi en un susurro. Se acabó para ti, Marcos. Los dos hombres permanecieron allí, en un choque final de voluntades, hasta que la puerta de la habitación se abrió con estrépito.
Los agentes de policía, alertados por la llamada que Javier había hecho antes de llegar, invadieron la oficina y rápidamente controlaron la situación. Marcos estaba esposado y su rostro era una máscara de derrota y odio. Mientras lo arrastraban afuera, le lanzó una última mirada a Clara, pero ella miró hacia otro lado, incapaz de soportar lo que vio. Javier se quedó mirando cómo la policía se llevaba a Marcos. Le dolía el cuerpo, le palpitaba el corte en la frente, pero el dolor más grande era interno. Sabía que este era el final de un capítulo de su vida, un capítulo marcado por el amor, la traición y la destrucción. Clara, todavía en shock, estaba parada junto a la pared, con la mirada perdida en el vacío. Javier no sabía qué hacer. Una parte de él todavía se preocupaba, todavía quería ayudarla, pero otra parte sabía que lo que quedaba de su matrimonio estaba irrevocablemente destruido. Todo lo que habían construido juntos estaba ahora en ruinas y no había vuelta atrás. La habitación parecía vacía, incluso con Clara y Javier todavía allí, atrapados en una incómoda quietud. El sonido de los pasos de la policía y los ecos distantes de Marcos siendo llevado afuera habían desaparecido, dejando solo el peso de lo que acababa de suceder. Javier permaneció quieto, el corte en su frente aún sangraba, pero no pareció darse cuenta. Sus ojos estaban fijos en Clara, pero ya no había ira en ellos, solo una profunda tristeza y cansancio. Clara, por su parte, apenas podía sostener la mirada de Javier. El que una vez había sido su amado esposo, a quien siempre había acudido en busca de apoyo y consuelo, ahora le parecía un extraño. Y no fue él quien había cambiado. Era ella. La culpa que la consumía era insoportable, pero junto con esa culpa, también había una abrumadora sensación de pérdida de sí misma, de todo lo que creía que podía ser. Javier, comenzó Clara, pero la palabra se le murió en la garganta. ¿Qué podría decir ella? No había excusas ni justificaciones que pudieran deshacer el daño que había causado. Javier no respondió de inmediato. Se acercó lentamente, con cuidado, como si Clara fuera de cristal a punto de romperse. Cuando finalmente se detuvo frente a ella, sus ojos buscaron los de ella, buscando una verdad que todavía esperaba encontrar, algo que explicara todo lo que había sucedido. Clara, ¿por qué? Su voz era ronca, llena de dolor. ¿Por qué? Clara cerró los ojos por un momento, luchando por encontrar palabras que pudieran expresar el torbellino de emociones dentro de ella. Pero todo lo que encontró fue un abismo de arrepentimiento y vergüenza. Yo, no lo sé, susurró, con las manos temblorosas. Estaba tan perdida, tan sola. Y cuando apareció Marcos, me hizo sentir viva otra vez, importante otra vez. Pero nunca quise lastimarte así. Javier dio un paso atrás, como si sus palabras hubieran creado una barrera invisible entre ellos. Por mucho que quisiera entender, sabía que la respuesta de Clara no sería suficiente. El amor que compartían, o que él creía que compartían, había sido envenenado por las decisiones que ella había tomado, decisiones que los habían llevado a ambos a este punto sin retorno. ¿Importante, Clara? Repitió Javier, con una mezcla de incredulidad y dolor. Estabas a mi lado. Confié en ti más que en nadie. Y aún así, te involucraste con él y destruiste todo. Las lágrimas que Clara había estado tratando de contener finalmente rompieron la barrera. Sabía que no merecía perdón, pero escuchar las palabras de Javier hizo que todo fuera aún más real, más doloroso. Todo lo que había hecho ahora le parecía tan absurdo, tan irreparable. Había traicionado no solo al hombre que amaba, sino también a ella misma. Lo siento, Javier. Lo siento por todo. Se le quebró la voz, mientras las lágrimas caían en un chorro continuo. Javier la miró sin saber qué sentir. El amor que alguna vez sintió por Clara todavía estaba ahí, pero estaba entrelazado con un dolor tan profundo que no sabía si sería posible separarlos nuevamente. Se sentía dividido entre el dolor de la traición y la necesidad de comprender cómo había llegado todo a ese punto. Por mucho que quisiera culpar a Clara por completo, sabía que él mismo había contribuido, aunque fuera indirectamente, al distanciarse, al concentrarse tanto en su trabajo que había perdido de vista lo que era realmente importante. Yo también lo siento, Clara, dijo finalmente, con voz cansada. Pero, lo que pasó no se puede deshacer. Y ahora no sé qué será de nosotros. Las palabras flotaron en el aire,
creando una tensión palpable. Ambos sabían que este era un momento decisivo, que el futuro que conocían se estaba desmoronando ante sus ojos. El dilema moral al que se enfrentaban era complejo y doloroso. ¿Podría Javier perdonar de algún modo a Clara, o la traición era demasiado grande para superarla? Y Clara, ¿podría vivir con el peso de las decisiones que había tomado, sabiendo que había destruido lo más preciado que tenía? Clara no respondió de inmediato. Con cada segundo que pasaba, la realidad de sus acciones se hacía más clara. No solo había traicionado a Javier, sino que también había traicionado su confianza en sí misma. Y ahora no había forma de escapar a las consecuencias. Entiendo si no quieres volver a verme nunca más, dijo finalmente Clara, su voz apenas audible. Pero por favor debes saber que nunca quise que fuera así. Nunca quise perderte. Javier cerró los ojos por un momento, luchando contra las lágrimas que amenazaban caer. No quería creer que todo había terminado, pero tampoco podía ignorar la gravedad de lo sucedido. Las decisiones que tomaran en ese momento definirían no solo su futuro como pareja, sino también su vida individual, marcada para siempre por lo sucedido en los últimos meses. Finalmente, abrió los ojos y miró a Clara, dándose cuenta de que cualquier decisión que tomaran sería dolorosa y que la vida que conocían estaba irremediablemente perdida. Javier dio un paso atrás, sin dejar de mirar a Clara, pero ahora con expresión de resignación. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que necesitaba tomar una decisión. Una decisión que definiría el rumbo de sus vidas y los prepararía para lo que estaba por venir. Las palabras flotaban en el aire, cargando con un peso que aún no estaban preparados para afrontar por completo. Pero ambos sabían que este momento marcaba el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo que requeriría sacrificios, comprensión y, tal vez, la reconstrucción de quienes eran como individuos. Javier salió de la oficina esa noche con el corazón apesadumbrado y con una decisión irreversible tomada. Sabía que el camino que había elegido no tendría retorno, pero, en el fondo, reconocía que era el único camino posible. Después del enfrentamiento con Marcos y la devastadora comprensión del papel de Clara en todo eso, decidió que era hora de terminar esta historia de una vez por todas. En los días siguientes, Javier actuó con una frialdad que él mismo no sabía que poseía. Con la ayuda de su abogado, aceleró el proceso de divorcio, asegurándose de que Clara no tuviera acceso a nada más de su empresa. La confianza que una vez había depositado en ella se había convertido en cautela y desconfianza, y no dejaría lugar a más traiciones. Clara, en cambio, parecía hundirse en un abismo de arrepentimiento y soledad. Con cada documento firmado, con cada reunión formal con Javier y sus abogados, sentía que el peso de sus decisiones la aplastaba. Su vida se había convertido en una pesadilla, una espiral descendente creada por ella misma. Sin Marcos, que ahora esperaba juicio en prisión, y sin Javier, que se había convertido en un extraño para ella, Clara se dio cuenta de que no quedaba nada en su vida que tuviera valor real. La soledad de Clara culminó con una decisión final, elección que marcaría el final de su historia. Una noche lluviosa, incapaz de soportar el dolor y el vacío, Clara dejó una breve carta de despedida, dirigida a Javier. En él expresó su pesar y su incapacidad para seguir adelante. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado por un empleado del hotel donde se había alojado, poniendo fin a una existencia que, para ella, ya no tenía sentido. Javier recibió la noticia con una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que Clara estaba perdida, pero no imaginaba que tomaría una decisión tan drástica. Una parte de él se culpaba por no haber intentado salvarla, pero otra parte comprendía que Clara había tomado su decisión y que él no podría haber cambiado eso. La tragedia de su muerte fue solo el capítulo final de una historia de traición y destrucción que habían vivido. En cuanto a Marcos, su destino quedó sellado en los tribunales. Con la abrumadora evidencia que Javier había reunido, el juicio fue rápido y fue sentenciado a una larga sentencia por fraude y conspiración. En el tribunal, Marcos mantuvo su aire de soberbia hasta el final, pero al pronunciarse la sentencia, la desesperación finalmente se apoderó de su rostro. Sabía que pasaría el resto de sus días en una celda fría, reflexionando sobre las decisiones que lo llevaron allí. Javier, por su parte, decidió que era hora de empezar de nuevo. Vendió la empresa que había sido el centro de su vida durante tantos años, consciente de que necesitaba un nuevo comienzo, lejos de los dolorosos recuerdos que la vida conllevaba.
Con el dinero de la venta decidió invertir en una pequeña bodega en el interior de España, algo que siempre había soñado hacer, pero nunca tuvo tiempo. Lejos de las prisas y las traiciones de la ciudad, Javier finalmente encontró la paz que buscaba. En los viñedos, mientras cuidaba las uvas que ahora eran su nueva pasión, Javier reflexionaba sobre todo lo sucedido. El amor, la traición, la pérdida, todo parecía lejano ahora, como un mal sueño del que finalmente había despertado. La vida era simple, pero por primera vez en muchos años, sentía que podía considerar la suya. Este canal no admite trampas. Traicionar la confianza de alguien es un error que puede tener consecuencias devastadoras, no solo para la persona que es traicionada, sino también para quien comete la traición. La historia que acabas de escuchar es ficticia, pero trae lecciones importantes sobre la confianza, el amor y las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Qué te pareció la historia?